Hola, Magíster Laura Isabel Acosta Mendoza. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la investigación científica, sus características, sus procesos y sus tipos. Mi grupo está conformado en mi persona: Antonino Manapo, Candibel Leicha Berrillo, Rosamili Comapa Ramos, Marquesa Hidalgo Chujotayi, Liz Marixa Masifuen Vergara. Introducción. La investigación científica es un proceso que genera conocimiento a partir de la observación, establecimiento de hipótesis, realización de experimentos y obtención de resultados, es decir, es un método de estudio previamente planificado que sirve para serie de pasos bien estructurados. Los experimentos es la investigación científica son controlados y estructurados rigurosamente. El objetivo principal de la investigación científica es producir nuevos conocimientos. Por esta razón, la persona que realiza este tipo de investigación es creativa, tiene un pensamiento crítico y un conocimiento básico en el área que desea explorar o conocer. Investigación científica: características, procesos, tipos y ejemplos. Característica de la investigación científica: es original. Por originalidad se entiende qué tan novedosa es la investigación, es decir, cuán nueva es en algunos o todos sus elementos. Por ejemplo, una investigación científica tiene por ser original en la orientación del problema, los materiales o equipos utilizados, en el procedimiento o en los sujetos sobre los cuales se realiza la investigación. Mientras mayor sea el grado de originalidad del proyecto, más trascendencia científica puede alcanzar. La originalidad se refiere a los elementos novedosos o innovadores que la investigación pretende dar con sus resultados. Es objetiva. La investigación científica debe ser objetiva e imparcial para que suministre resultados válidos. Esto implica que los resultados no deben ser sesgados, es decir, no deben estar influenciados por los juicios previos de investigador ni por sus apreciaciones subjetivas. Es verificable, es decir, la verificabilidad implica que toda su investigación, junto con sus conclusiones obtenidas, pueden ser comprobadas por otros investigadores o un grupo de especialistas, lo que da credibilidad a los hallazgos obtenidos. Esta investigación solo se puede considerar verificable si otros científicos, bajo igual conclusiones, repiten la investigación y obtienen los mismos resultados y conclusiones. Es acumulativa. La investigación científica utiliza los hallazgos de estudios previos para sustentarse. En otras palabras, los investigadores siempre utilizan estudios anteriores como base de los propios trabajos. De esta forma, la investigación científica se concluye en una serie de hallazgos que pretenden unos a otros. Es predictiva. Una característica es que el conocimiento obtenido a través de la investigación científica puede predecir lo que ocurrirá en un momento determinado. Por ejemplo, cuando se estudia el comportamiento en el tiempo de una población de insectos y se observa que son más abundantes durante la época de lluvia, se puede predecir en cuál estación del año el insecto incrementa su población en una región determinada. Utiliza un método sistemático. Una de las principales características de la investigación científica es la utilización de un procedimiento llamado método científico. A través de la rigurosidad de este método se logra minimizar las influencias personales y subjetivas en la investigación. Es controlada.
una investigación científica debe evitar el azar y el proceso debe de estar soportada por mecanismos de control que le permiten obtener resultados veraces. La casualidad no tiene cabida en la investigación científica. Todas las acciones y observaciones están controladas según el criterio del investigador y según el objeto investigado, a través de métodos y reglas muy bien definidas. Procesos, etapas en la investigación científica. La observación. El primer paso de la investigación científica es la observación de un fenómeno, evento o problema. Por estos motivos, el investigador generalmente es una persona curiosa y observadora. Asimismo, el descubrimiento del fenómeno surge por lo general debido a cambios inesperados en el proceso natural del evento. Investigación científica, el problema. La observación conduce a la formulación de varias preguntas: ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Esto constituye la formulación del problema. El problema debe delimitarse perfectamente en cuanto a ciertas características básicas del fenómeno a estudiar. Además de la formulación del problema, el investigador debe indicar los alcances y probables aportes de la investigación. Formulación de la hipótesis. Para responder a la pregunta elaborada en el problema, se formula la hipótesis. Este término se refiere a un planteamiento que se presume que es verdad, aun cuando no ha sido comprobada experimentalmente. Por lo tanto, una hipótesis es una verdad no comprobada. Un ejemplo de hipótesis sería: si el crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus es contenido por el hongo Penicillium notatum, entonces este hongo produce una sustancia que impide el desarrollo de la bacteria. Como se dijo en el ejemplo, la hipótesis es una probable respuesta al fenómeno observado. Experimentación. Las hipótesis son sometidas a procesos metodológicos para determinar su veracidad o, por el contrario, establecer su nulidad y rechazar. Estos experimentos y procesos son estructurados y controlados rigurosamente. Gracias. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre evaluaciones y los resultados y sus conclusiones. Primero, los resultados o evidencias se analizan. Esto se da con el fin de dar una respuesta al problema. Y luego se hacen público por medio de presentaciones en congreso o reuniones científicas. Y esto se publican en revistas. Segundo, en el siguiente nos habla sobre los resultados y conclusiones que igual se hacen público por medio de reuniones científicas y publicaciones en revistas, pero esto por revistas indexadas. ¿Qué significan las revistas indexadas? Es una publicación de investigación que aparece en las bases de datos que gozan de gran prestigio entre los estudiantes estudiosos, por decir. En el siguiente voy a hablar sobre los tipos de investigación científica, según la forma de obtención de datos. Estas se clasifican en observaciones y experimentales. Las primeras solo observan el proceso sin investigar en él, mientras que en las experimentales o investigador manipula algunas condiciones o características de estudio y observa cómo se comportan. Esto nos quiere decir el primero. En el segundo, les voy a dar un pequeño ejemplo que del estudio experimental es determinar la concentración apropiada de un antibiótico, esto con el fin de detener el crecimiento de las bacterias. En este caso, el investigador manipula las medidas del antibiótico.
Según el análisis de los datos, estos se clasifican en descriptivos y analíticos. Los descriptivos se utilizan números y frecuencias, mejor dicho, el porcentaje. Un ejemplo podría ser el número de especies de aves de una región o el porcentaje de niños y niñas que hay en un colegio. Por otro lado, los estudios analíticos establecen relaciones entre las características estudiadas. Esto para lo cual utilizan métodos estadísticos. Un ejemplo podría ser la comparación del número de niños y niñas en una escuela para determinar si la diferencia es significativa. Gracias. La retrospectiva se encarga de analizar los fenómenos del pasado. Por ejemplo, si nosotros queremos tomar las características de la población, tenemos que ir ir a revisar en los archivos, en los censos, en la demografía y entre otras. Pero la retrospectiva estudia también los fenómenos hacia el futuro, con el fin de, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, un ejemplo, pongamos, ¿no? Que este método se utiliza en las clínicas. ¿Por qué en las clínicas? Porque así ellos van tomando notas para que en el tiempo futuro no ocupen datos obsoletos. Ya, ahora vamos a pasar a la conclusión. En conclusión, digamos que la investigación es un conocimiento que uno hace que podamos tener en cuenta los errores del pasado para así nos tener un concepto ya para el futuro, para poder analizar y no cometer los mismos errores del pasado. También su objetivo de la investigación es que tenemos que, por ejemplo, meter también desde muy temprana edad en la educación sobre la investigación para así nosotros tener en cuenta sobre nuestros objetivos para lograr. Gracias.